Hola, buen día. Vamos a empezar la clase de historia del día de hoy y vamos a hablar acerca de los conflictos europeos alrededor de 1850. Vamos a hablar acerca de que estos conflictos, bueno, pues se van a dar básicamente entre liberales y conservadores. Estamos hablando de una transición de las monarquías a los gobiernos republicanos. Y esto se da, bueno, pues alrededor de 1850, a mediados del siglo XIX. Y vamos a ver cuáles son estos conflictos que se dan entre 1815 y 1848. Esto se da básicamente por el predominio que tienen los conservadores. Y bueno, pues dice que los gobiernos revolucionarios se habían desintegrado y era necesario poner en su lugar gobiernos que el pueblo aceptara como verdaderos representantes de sus intereses. Y bueno, es por ello que todos estos gobiernos monárquicos se van a reunir en algo que fue el Congreso de Viena. Este Congreso de Viena, bueno, pues se da entre 1814 y 1815, donde representantes de los estados europeos se reúnen para arreglar una multitud de asuntos pendientes. Y bueno, pues como ya lo mencionamos ahorita, bueno, pues todos estos gobiernos revolucionarios, empezando por Francia, por Napoleón Bonaparte, bueno, pues se empiezan a desintegrar. Y entonces, bueno, pues los conservadores dicen, ahora es cuando vamos a continuar, vamos a restablecer todas esas monarquías que desaparecieron debido a todos estos gobiernos revolucionarios. Vamos a darles su lugar. Bien, en este Congreso de Viena se reunieron las grandes potencias como eran Rusia, Austria, Prusia, Inglaterra y Francia para tomar decisiones. Aquí en este caso, bueno, pues estamos hablando de que Napoleón Bonaparte ya no figuraba en el mapa de Francia y ya se había reestablecido la monarquía con Luis XVIII. Que como habíamos comentado anteriormente era familiar de Luis XVI. Entonces, bueno, pues todos estas grandes potencias se reúnen para poder tomar decisiones. Y este Congreso de Viena, bueno, pues nos habla de dos principios fundamentales. El principio de legitimidad, que consistía en restituir a sus propietarios todas las tierras tal y como habían estado antes de 1789. Hablamos de 1789 porque es el inicio de la revolución francesa, perdón. Y este principio de legitimidad decía aquellos a los que se les quitaron sus tierras se le debe de regresar. Básicamente estamos hablando de los países como tal, ¿no? Aquellos países que habían modificado su geografía. Entonces, bueno, pues decía que se les regresara lo que por derecho les pertenecía. Y otro de estos principios era el principio de compensación. Este consistía en premiar a los estados que habían contribuido principalmente a la caída de Napoleón. Es decir, este principio de compensación decía que se les debía de dar, ¿no? Aquellos países, a lo mejor como Austria, Prusia, Rusia, que habían estado combatiendo a Napoleón Bonaparte, debían de recibir una retribución. Y esto era, bueno, pues darles un pedacito más de tierra, ¿no? De terreno. Como lo podemos ver aquí en el mapa, bueno, pues podemos más o menos ver cómo estaba la situación geográfica en Europa, más o menos entre estos años. Tenemos por aquí cómo estaba España, Portugal más pequeño, el Reino de Francia, que lo podemos ver pues en realidad muy grande. Podemos ver también Italia, lo vamos a ver más adelante, pero Italia estaba sumamente fragmentada. Como potencias como Austria se empiezan a apoderar. Tenemos ahí a Austria, y esta parte de aquí, bueno, pues fue parte del botín de guerra para Austria.
También tenemos a Prusia, que la tenemos por aquí, y bueno, pues también recibió cierta retribución Prusia. También tenemos aquí el gran imperio ruso, y que también recibió retribución, como fue esta parte de aquí arriba, en Finlandia. Ajá. Entonces todas estas potencias, bueno, pues recibieron sus compensaciones, ¿no? Lo que de acuerdo a su criterio consideraron justo. Durante este Congreso de Viena, pues no se hizo concesión a las nuevas fuerzas del liberalismo y nacionalismo. Obviamente este Congreso de Viena era meramente conservador, por lo tanto el liberalismo y el nacionalismo pues no tuvieron lugar dentro de este Congreso de Viena. Ni simpatizó con ideas de derechos individuales, libertades políticas y gobierno constitucional. También se esperaba la creación de una asociación de estados para evitar nuevas guerras, pero bueno, como dice, se esperaba. Sin embargo, fue algo que no sucedió. Básicamente este Congreso de Viena tuvo la finalidad de que los conservadores pudieran restablecer esas monarquías que habían tenido lugar antes de la Revolución Francesa. Y muchos de ellos, bueno, pues sí, esperaban que se creara una asociación de estados para evitar nuevas guerras, lo que en la actualidad podría ser a lo mejor la ONU, ¿no? Que su función es esa, poder mediar entre los países para que no existieran nuevas guerras. Sin embargo, bueno, pues eso, aunque se esperaba, no fue uno de los puntos a tratar durante este Congreso de Viena. Bueno, pues tenemos aquí que también durante el Congreso de Viena se crea algo que fue la Santa Alianza y el Concierto de Europa. Aquí en la ilustración que tenemos en la parte inferior izquierda de la pantalla tenemos a Alejandro, quien fue el zar de Rusia, es decir, el rey de Rusia, y dice que este señor preparó un documento llamado la Santa Alianza, en el cual los soberanos se comprometían a tomar el Evangelio de Cristo como su única guía política. Es decir, Alejandro, este zar, pues tenía ideas un poco más más subjetivas, ¿no? No tenía ideas políticas pues tan concretas. Sin embargo, estamos hablando que dice tomar el Evangelio de Cristo como su única guía política. Y bueno, pues estamos hablando de que aquí era regresar nuevamente a todas estas, darle ese poder a la iglesia nuevamente, ¿no? Para poder gobernar. Dice que asimismo Austria, Rusia y Prusia y la Gran Bretaña firman una alianza conocida como el Concierto de Europa. Bueno, regresando un poquito con la Santa Alianza, vamos a ver que hay muchos países europeos que sí firman esta Santa Alianza. Y bueno, pues aquí básicamente sobresalen Austria, Rusia, Prusia y también la Gran Bretaña, que son los que firman esta Santa Alianza junto con otros países también de Europa. Sin embargo, bueno, pues posteriormente estos países también forman algo que se llamó el Concierto de Europa, al cual posteriormente Francia se une hasta 1818. 2 años después, Rusia, Prusia y Austria acordaron actuar conjuntamente para suprimir todo disturbio revolucionario en Europa. Sin embargo, bueno, pues Inglaterra se opone y entonces queda fuera de este Concierto de Europa. Básicamente la idea de este Congreso de Viena, de la Santa Alianza y del Concierto de Europa, era respaldar todas esas monarquías, todos esos gobiernos monárquicos, básicamente restablecer el poder que tenía el clero. Esa era la finalidad de estas alianzas. Posteriormente, entre 1815 y 1848 se le conoce como la era de Metternich. Y bueno, pues Metternich quería mantener la paz entre las naciones y mantener el antiguo régimen dentro de cada país. Hizo todo lo posible para evitar la tendencia liberal en los territorios dominados por los Habsburgo
y en todos los demás países donde tenía influencia. Existe la censura de prensa y las representaciones teatrales. Tenía un sistema de política eficiente y la educación se pone en manos de clérigos conservadores. Entonces, bueno, pues Metternich trató de controlar, ¿no?, todos los países que estaban dominados bajo los Habsburgo. Y bueno, pues básicamente para mantener el control conservador. Y dice que también pone nuevamente la educación en manos de la iglesia. También tenemos conflictos en Italia. Dice que domina Austria y los Borbones. Aquí en este caso, bueno, pues como vimos en el mapa, bueno, pues Italia todavía no estaba constituida como nación y estaba fragmentada al menos en 3 partes. Entonces estaba siendo ocupada por Austria y también por esta otra dinastía que eran los Borbones. Por otro lado, en Francia la monarquía de Luis XVIII es constitucional, aunque el voto estaba limitado a la gente rica. Aquí estamos hablando de que sí era una monarquía, pero existía una constitución. Hablamos de Luis XVIII, que dijimos que fue el rey impuesto por los países vencedores después de derrocar a Napoleón Bonaparte. Y bueno, pues dice que el voto estaba limitado únicamente a la gente rica. Pero el voto ¿de quiénes? Del parlamento. Para poder elegir a los legisladores, bueno, pues esto se hacía a través del voto. Obviamente la monarquía era constitucional, existía un rey que era hereditaria a esa monarquía. El poder era hereditario. Lo que se votaba eran únicamente al parlamento, pero los que podían votar eran solamente los ricos. Y era necesario que existiera un parlamento, dado que había una constitución. En Gran Bretaña, los Tories o conservadores dominaron. Sin embargo, a pesar de esto, en 1819 se implementaron medidas represivas contra los liberales. En este caso, bueno, pues empiezan nuevamente los conservadores también en Gran Bretaña a ganar terreno. Y bueno, pues en consecuencia de esto empieza a haber una agitación liberal y nacionalista. Empiezan a oponerse a todo ese régimen conservador, donde la iglesia era quien gobernaba, donde existía no solamente la iglesia, sino la nobleza, eran los privilegiados. Y bueno, pues todo esto, todas estas agitaciones liberales, bueno, pues tienen la influencia de la revolución industrial de Napoleón Bonaparte. Y bueno, pues esto motivó a una serie de rebeliones nacionalistas y liberales. Esta parte del nacionalismo también es muy importante porque va a ser causa de todos estos movimientos. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es ese sentimiento que tenemos de pertenencia hacia determinada nación, hacia nuestro país. Por ejemplo, cuando es 15 de septiembre y se encuentran 2 mexicanos, a lo mejor en China, pues entre esos 2 mexicanos existe ese sentimiento nacionalista de amor a la patria y bueno, pues celebran juntos, ¿no? Que es 15 de septiembre, ¿no? 16 de septiembre. A veces no sabemos ni qué es, pero bueno, pues queremos estar celebrando algo. Pero a eso se refiere este sentimiento nacionalista, que cuando hay gente que tiene las mismas creencias, que tiene el mismo idioma, las mismas costumbres, las mismas tradiciones, todo eso, todas esas características que nos hacen pertenecer o nos dan ese sentimiento de pertenencia hacia en este caso hacia nuestro país, a eso se refiere este sentimiento nacionalista. Hay que reconocer y ver también que el mapa geográfico en Europa cambiaba constantemente.
A veces amanecía y pertenecían a Francia y después de la guerra pues ya no eran de Francia, sino ya le pertenecían a Austria y después ya era Rusia. Ajá, entonces la gente, bueno, pues también estaba cansada de todos estos cambios en la división política de Europa. Ajá, y gente que tenían las mismas costumbres, las mismas tradiciones, la misma lengua, ajá, decidieron unirse para formar una misma nación, es decir, todo este sentimiento nacionalista. Dice que donde el nacionalismo es más fuerte en los países bajo dominio extranjero. Ajá, el nacionalismo, bueno, pues obviamente se da en aquellas personas que tienen ese sentimiento de pertenecer a una nación, pero se encuentran dominados por otro país, ¿no? Esta agitación liberal y nacionalista, bueno, pues se da en varios países europeos. En el caso de Italia, se organizaron sociedades secretas como los Carbonarios, que en 1820 provocaron rebeliones en el reino de Nápoles, como en el norte de la península, ambas reprimidas con ayuda de los austriacos. Hay que recordar que, como lo mencionamos hace un momento, bueno, pues Italia se encontraba bajo dominio de Austria. Entonces, bueno, pues son reprimidos todas estas sociedades secretas que tenían como finalidad buscar la unión de este país. Ajá, y bueno, pues una de estas sociedades secretas son los Carbonarios, que son los más representativos, que van a ayudar posteriormente para la unificación de Italia. En España, para 1823, los franceses acabaron con el liberalismo en España. Ajá, aquí, bueno, pues terminan con esta parte del liberalismo y, bueno, pues son los franceses, el ejército de Francia, encabezado por Luis XVIII, los que se van a sofocar todos estos levantamientos liberales. Y bueno, pues en Estados Unidos también surge esta agitación liberal nacionalista, y Estados Unidos se opone a la intervención europea con algo que se conoció como la doctrina Monroe. Se le conoce así porque es el presidente de Estados Unidos, llamado James Monroe, quien declara esta frase que dice: América para los americanos, y estamos hablando de 1823. Si nosotros nos ponemos un poquito en el contexto internacional, México en 1821 consigue su independencia de España. Entonces, después de que la mayor parte de los países de América Latina, incluido México, claro está, consiguen su independencia, lo que van a querer los europeos es nuevamente regresar a América para volver a colonizar, ¿no? Volver a retomar todas esas colonias que habían tenido en América. Sin embargo, aparece James Monroe y les dice: alto ahí, ¿no? América es para los americanos. Ajá, que hay que ver que este mismo sentimiento nacionalista es el que impulsa, o en el caso de México, por ejemplo, a Miguel Hidalgo, a Allende. Ajá, es este sentimiento nacionalista de decir, bueno, nosotros somos americanos porque nacimos aquí en América, ¿no? Hay que ver que eran criollos porque eran hijos de blancos nacidos aquí en América. Y bueno, pues este sentimiento nacionalista es el que impulsa para crear esta famosa doctrina Monroe. Y bueno, pues otros de estos movimientos liberales y nacionalistas surgen también en Serbia y en Grecia, y esto es contra el Imperio Otomano, que bueno, pues también los tenía sometidos. En 1830 hay un levantamiento armado en París y sigue la monarquía. A pesar de eso, bueno, pues la monarquía continúa al frente. Para 1830, Bélgica se independiza de Holanda y hay un fracaso en las rebeliones tanto en Italia como en Polonia. No funcionaron como ellos pensaban. También hay una modificación en el Parlamento inglés y surgen las primeras leyes sociales
y bueno, pues peticiones de la Carta del Pueblo. Esto es parecido a lo que vimos en la Revolución Industrial, cuando hablábamos acerca del cartismo, que era enviar cartas al Parlamento, y bueno, pues aquí lo vemos que es peticiones de la Carta del Pueblo. ¿A quién? Pues al Parlamento inglés. Y como dice, bueno, pues surgen las primeras leyes sociales. Las revoluciones de 1848 dice que estas introdujeron el socialismo, ya que las mismas industrias que daban a la clase media su fuerza provocaron condiciones de trabajo deplorables para el obrero, lo que determinó un reto al predominio de la burguesía. Empiezan a haber todas estas agitaciones liberales debido a la revolución industrial. Es por ello que, si ustedes recuerdan, también habíamos mencionado que la revolución industrial trajo cambios incluso políticos. Y bueno, pues aquí en la imagen, bueno, pues podemos ver a Carlos Marx y Federico Engels con su obra El Manifiesto Comunista. Y bueno, pues lo que buscaban era darles mejores condiciones a los obreros, ¿no? Bueno, en el caso del socialismo científico, pues no fue el caso, sino más bien del socialismo utópico. Pero bueno, pues trataban de darles mejores condiciones de vida al proletariado. Y bueno, pues para 1848 surge la segunda revolución en Francia. Es decir, unos añitos después, bueno, pues inicia esta segunda revolución en Francia. Y bueno, pues dice que esto se da por la impopularidad del monarca Luis Felipe. Esta impopularidad se daba tanto entre los conservadores como entre los liberales, porque dice entre los legitimistas, que eran los conservadores, los que trataban de conservar ese gobierno legítimo del monarca, y los bonapartistas, es decir, los que querían una república. Dice, los republicanos que provocaron la revolución en 1830 se sentían defraudados. O sea, dijeron, pues creo que solamente nos dieron a tole con el dedo. Entonces es que inicia esta siguiente revolución para 1848. Dice que el 22 de febrero de 1848 fue prohibido un banquete político. Como estaban prohibidas las reuniones con fines políticos, entonces lo que hacían todos estos liberales o todos estos bonapartistas y republicanos era reunirse en banquetes. A estos banquetes, bueno, pues se les conocían como banquetes políticos. Se reunían, bueno, pues con el fin de, pues sí, conspirar en contra del gobierno. Entonces, uno de estos banquetes lo prohíbe el gobierno de Luis Felipe, y esto lo que va a provocar son motines callejeros. Empiezan a hacer pequeñas rebeliones, empiezan a surgir ahí en el pueblo, y bueno, pues las tropas de Luis Felipe dijeron, no vamos a ir a reprimir ninguno de esos movimientos. Posteriormente, bueno, pues Luis Felipe dice que 2 días después abdicó y pues se fue corriendo de Francia y se fue a refugiar a Inglaterra. Pero bueno, pues dice que cuando escapa disfrazado para que nadie lo reconozca, ¿no? Ya que no tenía el apoyo ni de los suyos, que eran los conservadores, ni de los republicanos. Entonces, pues, dice, patitas, ¿para qué las quiero? Posteriormente, bueno, pues el gobierno provisional, después de que se queda Francia sin rey, pues era necesario establecer un gobierno provisional. Sin embargo, este gobierno provisional pues fue demasiado heterogéneo, porque había tanto conservadores, había socialistas, había republicanos, había de todo un poco, ¿no? Dice que estaba formado por un poeta católico liberal llamado Lamartine, por un jacobino republicano, Ledru Rollin, y el socialista Louis Blanc, que bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, por la misma naturaleza del gobierno, cada quien tenía sus propias ideas políticas, no se ponían de acuerdo, era muy difícil poder llegar a un acuerdo.
dice que este gobierno proclamó la Segunda República Francesa y convocó a una Asamblea Nacional electa por los varones mayores de 21 años para preparar una constitución. Entonces este gobierno provisional dice fuera la monarquía y entonces establecen nuevamente una forma de gobierno republicana en Francia, por eso se le conoció como la Segunda República. Al ser una república era necesario tener una constitución y para poderla crear, bueno, pues se necesitaba tener un congreso constituyente, en este caso pues era la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional tenía la finalidad de poder promulgar las leyes y esta Asamblea Nacional o los integrantes de esta Asamblea Nacional, bueno, pues tenían que ser electos por los varones únicamente y mayores de 21 años. No podían ser menores de 21 años, es decir, a los 21 años, bueno, pues se alcanzaba la mayoría de edad y podían participar en la elección, pero solamente los varones. Aquí, bueno, pues todavía no se le reconocía el derecho a voto a la mujer. De estos tres bandos por los cuales estaba conformado este gobierno provisional, los socialistas pedían cambios, el establecimiento de talleres que dieran trabajo a los desocupados. Pero bueno, pues que pedían cambios, bueno, que fueran radicales en Francia. Dice que de febrero a mayo se empezó a pagar una pequeña cantidad diaria a los desocupados. El problema aquí era que no había en qué poderlos emplear, ¿no? O sea, nada más así como era era como el seguro de desempleo, ¿no? Algo que actualmente se da, el famoso seguro de desempleo, algo así, ¿no? Les daban una pequeña cantidad de dinero a los que estaban desempleados. Sin embargo, bueno, pues no habían contemplado que no había nada en que ponerlos a trabajar aún. Y bueno, pues los conservadores ganaron las elecciones en mayo. Finalmente los conservadores ganan. Y como era obvio, bueno, pues esta idea seguramente de Louis Blanc de estarles dando ese pequeño estipendio a los trabajadores, bueno, pues fue eliminada, ¿no? Dice que la asamblea quitó ese estipendio que daba a los desocupados. Y esto, bueno, pues va a provocar motines, ¿no? Así como que, ¿por qué nos quitan esa ayuda económica que nos estaba dando el gobierno? Y entonces todos esos desempleados lo que se encargan es de hacer motines. Empiezan a hacer motines y la asamblea designó al general Cavaignac a suprimir esta rebelión, estos motines que se dieron, bueno, pero lo hace de una forma sangrienta. Posteriormente la Asamblea Nacional creó una constitución demócrata republicana. Demócrata porque, bueno, pues el pueblo fue quien eligió a esa Asamblea Nacional, de ahí que fuese democrática, y republicana porque, bueno, pues estamos hablando nuevamente de que tenemos un presidente, tenemos que el poder está dividido al menos en tres poderes, y que enfatizaba el derecho a la propiedad y el orden público. Establecía a un presidente por 4 años y una cámara de legisladores electos por todos los varones. Nuevamente, bueno, pues hablamos de los varones mayores de 21 años. Y bueno, pues al igual que sucedía en Estados Unidos, que ya habían conseguido su independencia, bueno, pues se establece un presidente que tenía un periodo presidencial de 4 años únicamente, y una cámara de legisladores, es decir, una cámara que se encargara de crear las leyes, y esta cámara, bueno, pues debía de ser electa por el pueblo, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos del pueblo nos referimos únicamente a los varones mayores de 21 años. En otros países, bueno, pues también surgieron algunas otras revoluciones, como por ejemplo en Hungría. El 3 de marzo, Luis Kossuth pidió a Metternich
para Hungría un parlamento y un autogobierno. Hay que recordar que Metternich pues era un gran conservador que trató de mantener el conservadurismo en toda Europa, o al menos en todo el territorio gobernado por los Habsburgo. Y bueno, pues cuando se le pide para Hungría un parlamento y un autogobierno, bueno, pues va en contra básicamente del conservadurismo, ¿no? O sea, el conservadurismo no pensaba en un parlamento, ¿no? En el poder legislativo, y mucho menos en un autogobierno. Ajá. Y dice que un grupo de liberales checos hizo lo mismo para Bohemia. Así que el 13 de marzo hubo motines en Viena como consecuencia de estas peticiones hacia Metternich, y Fernando I promulgó una constitución, pero los liberales pidieron una asamblea constituyente para que el gobierno expresara la voluntad del pueblo y no la del monarca. Ajá, que fuera una constitución hecha por el mismo pueblo, y para ello, bueno, pues se necesitaba el voto. Se acordó que la Dieta húngara promulgara las leyes para Hungría. Ajá, ¿qué era la Dieta húngara? Bueno, pues el Parlamento de Hungría. Que el mismo Parlamento húngaro promulgara las leyes específicas para su país. Y su separación de Austria, ¿no? Separar a Austria de Hungría, quedando como un estado nacional independiente. Y pues sí, ¿no? También, como lo podemos ver en la ilustración, en la parte de abajo, tenemos al imperio austrohúngaro, ¿no? Estaba el imperio ruso, Alemania, tenemos también aquí a Francia, Italia, pero era un solo imperio, ¿no? Austria-Hungría era una sola nación, y lo que pretendía Hungría, bueno, pues era separarse de Austria. Otros países donde también hubo revoluciones fue en Praga. En este caso los checos hacen lo mismo, y el emperador se vio obligado a aceptar un régimen liberal autónomo en Bohemia. Y bueno, pues sucedió lo mismo. En Italia, una revolución obligó a Fernando II del Reino de las Dos Silicias a aceptar una constitución liberal. El rey de Cerdeña, Carlos Alberto, también promulgó una constitución liberal. Estamos hablando de que, bueno, pues eran monarcas. Y bueno, pues debido a todos estos estallidos revolucionarios liberales, bueno, pues los mismos reyes o los mismos monarcas se ven obligados a aceptar constituciones, ¿no? Y bueno, en el caso de las dos Sicilias, bueno, pues era una constitución de carácter meramente liberal, lo mismo que en Cerdeña. Posteriormente, bueno, pues se va a unificar Italia, pero todavía no llegamos a esa parte. Otros de los países donde se vieron estas revoluciones fue en Alemania. Dice que en muchos, aquí bueno, también cabe mencionar que Alemania todavía no estaba constituida como nación. Eran aproximadamente 300 estados independientes, eran muchos estados muy pequeñitos, pero unidos bajo la misma bandera. Posteriormente se van a unificar. En muchos estados alemanes los gobernantes tuvieron que nombrar ministros liberales, prometer un gobierno constitucional y conceder la libertad de prensa. Por eso nos habla acerca de los estados alemanes, ¿no? Porque estaban, tenían a lo mejor ese mismo sentimiento nacionalista, que tenían la misma, el mismo idioma, costumbres, tradiciones. Ajá. Y lo que hacen es, con los gobernantes de cada uno de estos 300 estados aproximadamente, bueno, pues se nombraron ministros de carácter liberal. Además de que, bueno, pues hubo una constitución. Otro de los países, bueno, fue Dinamarca, donde el rey Federico VII promulgó una constitución al año siguiente. En Holanda, el rey Guillermo II aprobó una constitución, y los viejos estados generales se transformaron en un parlamento nacional. Entonces, bueno, pues hubo muchas repercusiones en el aspecto liberal en muchos de los países europeos.
Sin embargo, la reacción de los conservadores no se hizo esperar y dice que los avances liberales no duraron mucho tiempo. Sus éxitos habían sido en las grandes ciudades. Sin embargo, las zonas rurales eran en gran parte conservadoras. En las ciudades había división entre burgueses y trabajadores, y entre radicales y moderados. Pero bueno, pues esto sucedía en las ciudades. En las ciudades se estaban peleando, había liberales contra conservadores. Sin embargo, pues ya en el campo, pues no era así. En todas las zonas rurales, la población pues continuaba siendo conservadora. Y es por ello que por ejemplo en Francia cuando se convocan a elecciones, pues los liberales pierden porque bueno, pues era únicamente la capital, París, donde todos eran liberales, pero ya en las comunidades rurales pues seguían siendo conservadores. Y dice que esta misma reacción se llegó a dar en Italia, en Viena, en Hungría y en Prusia. Bien, pasamos a nuestro siguiente tema, que todavía pertenece a los conflictos europeos alrededor de 1850, es el Segundo Imperio Francés. En este caso, bueno, pues como lo podemos ver en la ilustración, tenemos a Luis Napoleón Bonaparte, o también conocido como Napoleón III. Y bueno, dice que las elecciones para presidente convocadas por la Asamblea Nacional, que tomó el poder después de la Revolución de 1848, el candidato electo fue Luis Napoleón Bonaparte. Este señor era sobrino de Napoleón I, de Napoleón Bonaparte. Y bueno, pues según Luis Napoleón Bonaparte, decía que el Napoleón I pues había sido su tío. Napoleón II debió de haber sido el hijo de Napoleón Bonaparte, pero bueno, pues este no tuvo nunca aspiraciones políticas, pero su sobrino Luis Napoleón Bonaparte, él sí tuvo aspiraciones políticas y se nombró a sí mismo Napoleón III, emperador de los franceses. Dice que para 1851, tras un golpe de estado, promulgó una nueva constitución, alargando el mandato del presidente a 10 años. O sea, aquí nos podemos dar cuenta que en esta revolución de 1848 resulta electo Luis Napoleón Bonaparte. Pero él mismo es que 3 años después, para 1851, va a hacer un golpe de estado para su propio gobierno. Y tras este golpe de estado que él mismo encabeza, modifica la Constitución. Y entonces el periodo presidencial, que en un inicio había sido de 4 años, lo va a transformar en un periodo presidencial de 10 años. Sin embargo, no conforme con esto, al año siguiente convocó a un plebiscito, mediante el cual se convirtió en Napoleón III, emperador de los franceses. Es decir, ya no era nada más el simple Luis Napoleón Bonaparte, sino que dice: ahora soy Napoleón III, emperador de los franceses. Y entonces, bueno, pues obviamente va a alargar su periodo presidencial, que ya no era de 10, sino de que pues iba a durar o se iba a prolongar durante años, en realidad, hasta su muerte. Y bueno, pues vemos que Francia era aparentemente una monarquía constitucional, aparentemente, porque sí había un emperador que era Napoleón III, y era constitucional porque sí se supone existía una constitucional, pero no, en la práctica no era así. En la práctica, en realidad, el gobierno era una dictadura, ya que las elecciones, aunque sí habían elecciones, bueno, estas eran manipuladas, y el emperador Napoleón III era quien proponía las leyes. Entonces, en realidad, bueno, pues
aunque había una legislatura, no era quienes creaban las leyes, sino quien las creaba era el mismo Napoleón. Tenía todo completamente controlado, ¿no? Dice que controlaba tanto el ejército, la marina y todo el sistema administrativo. Sin embargo, a pesar de ser una dictadura, Napoleón mantuvo su popularidad durante varios años. Y esto lo hizo, bueno, pues debido a que existía una prosperidad económica de forma general. Y dice que logró conservar la simpatía de las principales facciones del país. Trató de tener contentos a todos, ¿no? Y al tenerlos contentos a todos, bueno, pues no había ningún movimiento en su contra. Para lograr el favor de las diferentes facciones del país, bueno, en el caso de la Iglesia Católica, se envió tropas a Roma para poder derrocar la República de Mazzini y restablecer el poder temporal del Papa. Y también favoreció la influencia del clero en la educación, tanto que se hablaba acerca de la educación, que el clero no debía de estar metiendo ahí sus narices. Finalmente, él mismo favoreció la influencia nuevamente del clero en la educación. Y bueno, también dice que tuvo el apoyo de los banqueros, y esto fue gracias a que promulgó leyes favorables para los negocios, así como amplió las redes ferroviarias y de telégrafos, que como ya mencionábamos anteriormente, bueno, pues para los empresarios es importante que exista esa comunicación terrestre a través del ferrocarril para poder transportar sus productos hasta los mercados y también para hacerse llegar la materia prima para transformarla en sus fábricas. También amplió estas redes de telégrafos nuevamente para la comunicación. Este apoyo lo obtuvo, como ya mencionamos, porque fue una época de bonanza económica, ya que las obras públicas exigían mayor demanda de trabajadores. Los campesinos se beneficiaron de la red ferroviaria para la distribución de sus productos y aumentar así sus precios. Entonces, a todos les benefició esta red ferroviaria que fue modificada. A los obreros les permitió organizar sociedades cooperativas para comprar y vender. En algunos casos les autorizó formar sindicatos, reconoció el derecho a huelga, con grandes limitaciones, claro está. O sea, sí pueden, tienen derecho a huelga, pero siempre y cuando, y tenían muchas limitaciones. También se aprobó una ley para los conflictos laborales. Era algo así como conciliación y arbitraje, ¿no? Donde cuando había conflictos entre el dueño de los medios de producción, el burgués, y el proletariado, bueno, pues había una ley que defendía los derechos de ambos. También se amplió el seguro voluntario en caso de defunción y de accidente de trabajo. Entonces, también al proletariado, bueno, pues le dio algunas concesiones. Sin embargo, bueno, pues Napoleón Bonaparte también se vio envuelto en algunas guerras, ¿no? Muchos veían a Napoleón III como si fuera a cometer los mismos errores de Napoleón Bonaparte. Y cuando hablamos de los mismos errores, bueno, pues nos referimos a que pudiera pretender conquistar otros países, así como lo había hecho su tío, ¿no? Sin embargo, Napoleón III siempre negó eso, ¿no? Que él no tenía esos intereses. Sin embargo, bueno, pues sí lo hizo, y esto fue en la Guerra de Crimea, en 1853 a 1856, al aliarse con la Gran Bretaña en contra de Rusia, en apoyo al Imperio Otomano, ¿no? Esta Guerra de Crimea, bueno, pues era una guerra que no era suya. En realidad era una guerra que tenía Rusia con el Imperio Otomano.
Lo que buscaba Rusia era tener una salida al mar. Si nosotros vemos el mapa geográfico de Rusia, bueno, pues no tiene, tiene un territorio muy grande, pero no tiene salidas al mar. Entonces lo que él buscaba era que a través del Imperio Otomano él pudiera conquistar y poder tener una salida al mar. Sin embargo, bueno, pues a la Gran Bretaña no le convenía, porque nuevamente mencionamos que la Gran Bretaña era quien tenía la hegemonía naval, ¿no? ¿Quién era la mera mera en el mar? Pues la Gran Bretaña. Y si Rusia lograba tener una salida al mar, bueno, pues podría competir con la Gran Bretaña en el aspecto de los negocios, ¿no? Entonces, cuando Rusia pretende abrirse una salida al mar a través del Imperio Otomano, la Gran Bretaña le declara la guerra a Rusia. Y no únicamente él, sino junto con la Gran Bretaña, también lo va a hacer Napoleón III. Posteriormente, para 1859, participó también como aliado del reino de Cerdeña con una breve pero sangrienta guerra contra Austria. Y esto, bueno, pues es parte de la independencia, no de la independencia, de la unificación de Italia, ¿no? Dado que Austria tenía sometida a parte de Italia, bueno, lo que va a hacer Francia es ayudarle a Italia, en este caso, a conseguir su unificación como país. Y bueno, pues en este segundo imperio francés también tenemos que Napoleón III impulsó la expansión colonial de Francia. ¿Hacia dónde trató de colonizar? Ya no el continente europeo, sino que se va hacia Asia y también se va a América. Y bueno, pues en Asia hace expediciones al sureste de Asia. Y bueno, pues se posesionó de varias islas del Océano Pacífico. Y también para obligar a China a abrir puertos al comercio europeo. China no permitía que los europeos llegaran a comerciar. Entonces le pide que abra sus puertos para que puedan llegar los europeos a llevar sus productos. Y bueno, pues como China se rehúsa a ello, ocupó la región del sureste de Asia. Y esto es para 1858. Y a esta región de Asia se le conoció posteriormente como la Indochina francesa. Otro lugar a donde Francia quiso venir a colonizar pues fue México. Y estamos hablando de la famosa batalla del 5 de mayo de 1862, cuando el ejército mexicano derrota al ejército francés. Pero bueno, finalmente México solamente ganó una batalla y no ganó la guerra. ¿Cuál era la finalidad de Napoleón III? Bueno, pues era ayudar a Maximiliano de Habsburgo a poder establecer su imperio. Aquí en México. Sin embargo, bueno, pues durante este periodo quien fue presidente de México lo fue Benito Juárez, y Benito Juárez, junto con todos los liberales que tenía de su lado, logran expulsar al ejército francés de México. O sea, Napoleón III veía a México como punta de lanza para poder gobernar o poder colonizar no solamente México, sino expandirse a toda América. Sin embargo, bueno, pues la resistencia de Juárez y de los liberales, bueno, pues provocó que Napoleón Bonaparte retirara todas sus tropas de México. Aunado a que tenía otra guerra en Francia, bueno, pues decide retirar su apoyo a Maximiliano de Habsburgo. Y como sabemos, posteriormente Maximiliano se quedó solo porque ya no tenía el ejército francés. Los conservadores en México le habían retirado su apoyo, y bueno, pues estando solo es tomado preso y posteriormente fusilado por traición a la patria.
Bien, bueno, pues con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy acerca de los conflictos europeos alrededor de 1850. Les agradezco mucho su atención. Recuerden que tienen que contestar sus cuestionarios. Toda la información que ustedes necesitan para contestar sus cuestionarios está aquí en la presentación. Y bueno, pues si tienen alguna duda más específica, algún comentario, bueno, pues les agradecemos que nos hagan llegar sus comentarios, todos sean positivos o no lo sean, para mejorar nuestras clases. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, chicos. Hasta la próxima.